Mi nombre es Ana Laura Martínez Pereira y como cada martes me acompaña el secretario de la Junta de Gobierno de la Conducef, Fernando Charleston. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola Ana, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio, en especial en este martes después de un fin de semana largo o puente como se le denominaba antes, ¿no? Exacto, fíjate que yo no salí porque tuve una agenda deportiva y literaria apretada, pero no me recupero, ¿eh? ¿Tú? Pues tampoco, pero aquí estamos dándole muy fuerte en este martes, Ana. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Fíjate, Fernando, que hemos recibido muchas preguntas con respecto al tema de hoy, que es ¿qué tarjeta de crédito es más barata? ¿Nos quisieras platicar un poco del tema y con el poquito de tiempo que nos quede tratar de contestarlas? Por supuesto, mira, este tema es muy importante, ya que como hemos mencionado aquí en el programa en otras ocasiones, existen en el país miles de tarjetas de crédito. Es el instrumento de crédito que más se usa, así de entrada. Por lo que es recomendable que la gente al momento de que vaya a contratar una, sepa al menos cuál es la más barata para que pueda elegir mejor. Mira, es muy difícil a la hora de escoger un instrumento financiero, como lo es una tarjeta de crédito, diferenciar si una es mejor que otra, ya que no siempre la más barata es la mejor. También tiene mucho que ver el servicio, la claridad y transparencia de sus contratos y estados de cuenta, pero sí es un factor que todos nosotros debemos observar a la hora de contratar cualquier servicio financiero. Obviamente la crisis que estamos viviendo repercute directamente en nuestros bolsillos y es por eso que debemos de tomar esto muy en cuenta. Ahora bien, al existir miles de tipos de tarjetas de crédito, decidimos aquí en Conducef tomar las tarjetas más representativas de los principales bancos. Y para poder compararlas desde el punto de vista de cuál es la más barata, se toma un factor muy importante, que es el CAT. ¿Qué es esto del CAT? El CAT es el costo anual total que tiene cualquier instrumento de crédito. Es decir, es un número en términos porcentuales que refleja no solo las tasas de interés que nos cobra una tarjeta de crédito, sino todas las comisiones que están inherentes a esta tarjeta, como anualidades, comisiones por retiro de efectivo en cajeros, etcétera. Esto quiere decir que siempre que vayamos a escoger una tarjeta de crédito, hay que fijarnos muy bien en el CAT que presenta. Y para que los amigos del auditorio sepan exactamente en qué rangos debe de estar el CAT, te voy a decir cuáles son las tarjetas que salieron más baratas y más caras. Mira, las más baratas son la tarjeta de Banorte, la tarjeta fácil, tiene un CAT del 13.2%. De ahí le sigue Scotiabank, la tarjeta tradicional, que tiene un costo anual del 31.1%. Y después Banco del Bajío con un CAT del 32.7%. Y las más caras, por ejemplo, está Santander, la clásica, tiene un CAT del 54.3%. Banco Fácil tiene un CAT del 75.8%. Y Bancoppel tiene un CAT del 91.9%, Ana. Ahí te puedes dar cuenta la diferencia entre los CATs. La más barata tiene, la que te mencioné, 13.2 y la más cara 91.9. Esto simplemente nos sirve como referencia para que cuando vayamos a tomar la decisión de contratar una tarjeta, sepamos al menos cuál es la más barata y cuál es la más cara. Fernando, fíjate que ya nos empiezan, como te decía, a llegar preguntas. Varias de ellas ya se respondieron con la información que acabas de dar ahorita, pero sí, ya están más específicos con la información que acabas de dar. Nos dice Joaquín Esquerra, dice, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo del CAP, pero por ejemplo, hay tarjetas donde puedes comprobar que con 50,000 pesos tu tarifa va a ser barata. ¿En qué se relaciona esto? O si a la larga ya no son baratas. Sí, tiene mucha razón Joaquín, porque de hecho el CAT es una medida que se ha estado actualizando para hacerlo más real y más ajustado a cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona puede tener un CAT individual, pero nosotros para poder darle a conocer a la gente un rango estimado de cuál es la más barata y cuál es la más cara, hay que hacer ciertos supuestos estimados, pues para que podamos realmente comparar una tarjeta y la otra. Ahora, lo que él menciona de las líneas de crédito, sí, en efecto hay bancos que ya premian, digamos, a los usuarios puntuales
y va bajando el nivel de las comisiones que les van cobrando. No te voy a mencionar qué bancos exactamente, porque son varios los que tienen diferentes tipos de programas, pero también hay que preguntarlos en nuestra institución si tienen este tipo de programas que premian a los usuarios que son cumplidos en sus pagos. Ok, también nos están preguntando si, o sea, ¿qué efecto tienen los intereses cuando uno deja de pagar? Que si en ese momento las tarjetas de crédito baratas se convierten en carísimas, no caras. Exactamente, y sobre todo por el CAT. Es muy importante tener en cuenta algo. Inclusive si hacemos el pago mínimo que nos señala nuestro estado de cuenta, vamos a tardar muchos años en solventar una deuda. Solamente por ponerte un ejemplo, y que creo sería bueno hablar en el siguiente programa. Tomando en cuenta la tarjeta más barata que dijimos que era Banorte del 13.2%, si nosotros tuviéramos una deuda, digamos, de 2,000 pesos, y quisiéramos hacer solamente los pagos mínimos mes con mes, nos vamos a tardar un año en solventar esos 2,000 pesos de saldo que tenemos, por todos los créditos, perdón, por todas las comisiones que tiene y que tiene el costo anual total. Ahora, si lo hiciéramos esto mismo con la tarjeta más cara, con la que tenía el CAT del 91.9%, nos tardaríamos, si hiciéramos solamente los pagos mínimos, 3 años en solventar esos 2,000 pesos. Ahora imagínate si nosotros seguimos comprando, si tuviéramos una deuda, no sé, si hubiéramos comprado un refrigerador, un electrodoméstico necesario para nuestras casas, bueno, pues se hacen interminables los pagos. Es por eso que nosotros siempre recomendamos hacer al menos el doble del pago mínimo, para que podamos seguir abonando, como se dice, a capital, y que los intereses no nos coman. Ahora imagínate si no pagamos ni el mínimo. Vamos a generar muchos intereses y vamos a generar una bola de nieve que va a ser muy difícil terminarla en el corto plazo. Ya ni se diga de caer en el buró de crédito, o de que tengamos a los despachos de cobranza hablándonos a las 6 de la mañana o a la hora de la novela en la noche. Nos está preguntando Jorge Robles, dice, ¿podrías preguntar sobre la tarjeta de Banco Afirme? Porque según hasta hace poco ellos mismos publicaron que era la más barata. Así es, mira, como te comenté, la más barata era Banorte, de ahí le sigue Scotiabank, Banco del Bajío, e inmediatamente sigue Afirme, la tarjeta clásica. Esta tarjeta tiene una anualidad de 200 pesos y su costo anual total está más o menos del 33.3%. Esto quiere decir que sí es una de las baratas, está en el 4º lugar, entonces podría ser una buena opción si tomamos en cuenta solamente este punto en cuanto al costo. Pero recordemos, Ana, que tenemos que ver muy bien cómo están los contratos de adhesión, es decir, los contratos que firmamos con los bancos, claro, ver la claridad de los estados de cuenta, porque eso es igual de importante al momento de que elijamos no solamente una tarjeta de crédito, sino cualquier instrumento financiero. Nos pregunta el Enigma si las tarjetas Banorte, como ya lo mencionaste, y Santander Light realmente son las más baratas. ¿Y cómo está la American Express con respecto a esto? Cómo no, al Enigma con todo gusto, y sobre todo que ya lo seguimos también en Twitter. Banorte sí es mucho más barata, es la más barata, como te mencionaba, la tarjeta fácil. Tiene una anualidad de 120 pesos y un CAT del 13.2. Es la que nosotros tenemos, digamos, en primer lugar. De ahí me preguntaba sobre la Santander Light. La Santander Light está en el 7º lugar, de 15 que estábamos nosotros rankeando, con una anualidad de 395 pesos y un CAT del 36.2%. Digamos que no es un mal lugar y tampoco un mal CAT para el servicio que nos presta. American Express sí es un poco de las más caras, está, digamos, casi en el último cuarto, tiene una anualidad de 459 pesos y un CAT del 52.0%. Esto es la American Express Blue o la verde. Nos pregunta Mr. Mariscal que cuál es la institución bancaria más recomendada por su menor número de quejas, y Coach de Fitness nos pregunta cómo hacer para que los servicios de asistencia telefónica bancarios realmente nos atiendan y no nos traigan en grabadoristas. Sí, sobre todo para evitar lo último hay que estar siempre nosotros al corriente de nuestros pagos, Ana, porque si nos hablan las instituciones, pues es por algo, es porque nosotros les debemos dinero o no hemos solventado al menos los pagos mínimos de nuestras tarjetas. Entonces, para poder evitar que nos estén hablando, pues más que nada hay que tratar de ser cumplidos.
pero si tienen algún tipo de estos problemas es muy importante acercarse a la institución, solicitar una reestructura de deuda, que es pedir que nuestro saldo nos los dejen un poco más tiempo y a menos tasa de interés, para que precisamente no nos estén llamando los bancos y los despachos de cobranza a deshoras. Ok, Fernando, como siempre se nos acaba el tiempo, como cada martes, súper rápido. Hubieron muchas preguntas que no se pudieron contestar, te las voy a hacer llegar. Y el próximo martes, ¿de qué estaremos hablando para que ya la audiencia se prepare? Así es, vamos a hablar precisamente de los pagos mínimos, si nos conviene o no hacer pagos mínimos, y sobre todo a seguir hablando de las tarjetas de crédito y de los estados de cuenta, ver cuáles son los que más claros son en este mundo financiero que tal vez cada vez es más rebuscado. Perfecto, Fernando, me dio muchísimo gusto tenerte. Este es tu noticiero Web News México. Regresamos en el siguiente bloque con un tema súper polémico. Mi nombre es Ana Laura Martínez Pereira. Plaza Network Radio.